Buen día a todos los que están conectados aquí. Muchísimas gracias por la presentación en nombre de Fundación Da Vinci. Me sumo a la bienvenida y los agradecimientos. Y especialmente, como tú decías, hoy estamos realizando esta actividad en ocasión del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Como varios sabemos, o el que no, tomemos conocimiento de ello, en el año 2000, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual fijó el día 26 de abril para celebrar a la propiedad intelectual. ¿Y para qué estableció este día? Sí, lo estableció para los fines de fomentar una mayor comprensión general de la propiedad intelectual en diversas áreas y cómo esta contribuye a fortalecer las artes, la música, la innovación, la tecnología. Todos los años se selecciona un lema con tales fines y este año la propiedad intelectual y la música han sido objeto de desarrollo para el 2025. Por eso esta actividad, y nos pareció muy prudente contar con la invitación de dos personas que son en sus ámbitos referentes, que están vinculados al tema de la propiedad intelectual y la música, y que en sus áreas contribuyen como sujetos operadores para que nos van a enriquecer muchísimo con las intervenciones que vamos a tener hoy. Si les parece bien, me gustaría primero darles la bienvenida a Álvaro Angeloro y a Eduardo de Freitas. Sean muy bienvenidos y agradecidos por el tiempo y la predisposición inmediata que tuvieron para con esta actividad y con Fundación Da Vinci. Me gustaría hacer la presentación para quienes no los conocen o quienes los conocen, que conozcan un poquito más de ustedes, y después comenzar con los temas que tenemos pensados de tratar en el día de hoy. Bueno, Álvaro, bienvenido. Voy a proceder a presentarte. Gracias por la invitación, un placer. No, por favor. Bueno, Álvaro, para quienes no lo conocen, es músico, es compositor y productor. Empezó a tocar la guitarra a los 11 años. A los 14 comenzó a componer junto a su hermano, mayormente piezas instrumentales. Estudió en Centro de Montevideo, más tarde armonía, arreglos y composición en la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires. Con su hermano transitaron diferentes bandas y con el tiempo formaron el dúo Angeloro Bros, con el que editaron 3 discos. Álvaro también es cofundador de Hooks Sound, una plataforma de música, de contenidos audiovisuales, hoy utilizada por marcas globales. Ha producido música tanto para sus proyectos personales como para otros artistas y es miembro votante de los Latin Grammys. Por su parte, bienvenido, Eduardo. Gracias, muchas gracias. No, por favor. Eduardo, para quienes no lo conocen, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es director general de la Asociación General de Autores del Uruguay, que conocemos como AGADU, presidente del Comité Jurídico Regional de la CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, de Comité Latinoamericano, y miembro de la Comisión Jurídica y de Políticas Globales de la CISAC. Es vicepresidente del Instituto Interamericano de Derecho de Autor y del Instituto Uruguayo de Derecho de Autor, expositor en cursos y seminarios organizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ex profesor de la Facultad de Cultura del CLAE, autor, entre otros trabajos, de temas de derecho autoral, su tutela jurídica y régimen sancionatorio junto al doctor Borgio. Bueno, dicho esto y habiendo realizado las presentaciones, la dinámica es comenzar con Álvaro, pero queríamos presentarlos a los dos por si Eduardo tiene algún comentario para aportar o alguna consulta también para trasladar. Álvaro, tenemos la situación de que tenés una doble calidad, lo cual es bastante relevante, no solo como autor, sino como productor. Entonces, podés hablar de diferentes enfoques que sean sumamente valiosos para la actividad que tenemos hoy. Entonces, una de las preguntas que se me había ocurrido y que en nuestra charla previa también habíamos estado intercambiando es, en esta doble calidad de autor y productor, ¿cómo has manejado tú los derechos sobre las obras? En ambas calidades, ¿no? Bien, yo creo que, o sea, como autor es bastante como conocido el hecho de que, bueno, terminás una obra y hay que registrarla, como que está no mito, pero bueno, como la protección en principio, como para que no te la usurpen, digamos, y que tengas debidamente registrado el material. Eso creo como que está, desde que de que estás arrancando, es como que está bastante establecida la idea de eso, de la protección y bueno, de generar regalías a medida que
se va reproduciendo en radio, televisión y tocas en vivo, es como un requisito. Después, el tema en producción, yo creo que está un poco menos universalizado, digamos, como que no está demasiado claro cuál es el rol de productor. En una grabación, hoy, de repente, bueno, vos podés grabar todo en tu casa, grabás, lo publicás, sos si querés, el ingeniero de mezcla que hace el mastering, el productor, el dueño del programa, y es como que empiezan a aparecer tantos derechos que es como difícil saber exactamente qué es lo que tenés que te corresponde a vos y qué le corresponde a otra persona. El momento de negociar de vincularte con un trabajo de producción, me ha tocado a mí eh, que me hayan producido discos a mí y yo producir algún material de otros artistas y algunos y también propios. Y, y a veces es como que está esa idea de que si vos querés trabajar con un productor que te gustó no sé, y vive en Argentina, bueno, ¿qué le puedes proponer a él? Que pasa poco también con los sellos, me parece, que hay sellos que dicen, bueno, te edito el disco, pero me quedo con 20% de los derechos de autor, y que no me parece que esté mal, digamos, o sea, porque una cuestión es la moral y otra cosa es lo económico, si vos a la larga después estás repartiendo los ingresos como vos consideres, pero me parece que hay como un desconocimiento de justamente a la hora de sentarte a proponer o de negociar o de ver cuál es un contrato típico con un productor y, y qué podés establecer, digamos, comercialmente. Me ha pasado a mí y de hecho me pasa porque yo tampoco no estoy amparado por ningún sello discográfico, entonces a la hora de negociar seguramente vamos a tener que hablar, Paola, y ahí siempre he tenido desafíos en todo, también en la parte tecnológica, cuando que hacemos música para audiovisuales, muchas veces de encontrarme con problemas y dudas y todo, bueno, ahí nuestro abogado Bruno, querido Bruno, ha sido como muy útil, muy conocedor, que hay abogados específicos en temas de propiedad intelectual, es algo que... Pero ¿qué pasa? Es un tema como que no es muy sexy para los artistas, eh, eh, tanto eso como las finanzas, como el marketing, o sea, nosotros como los músicos pasaremos todo el día tocando y grabando, y llega un momento que uno tiene que como que hacerse cargo de eso bueno, formar sobre eso una carrera y un oficio que es, bueno, un mito que hay que desmantelar, que el músico tiene que pasarla mal y desinteresarse de eso, porque bueno, es también a medida que vos vas creciendo, vas también reinvirtiendo este dinero y bueno, y no hacer las cosas mal, si alguien ha pasado mil veces, ¿no? Que firmás algo que no está bueno porque no estás bien asesorado y bueno, después pagas las consecuencias. Pero bueno, eso, yo tampoco, por ahí van como los desafíos nada, con los que me he topado, así, en la cotidiana, digamos. No, está muy bien. A mí me gustaría hacer una aclaración para los que están aquí escuchando y los que van a escuchar después en el repositorio que quede grabado. Tú mencionaste algo, Álvaro, que decías, bueno, hoy en día está bastante consensuado el hecho de que se tiene que realizar el registro de la obra. ¿Ah? Hay algo importante que cabe mencionar, y es que las obras que por el convenio de Berna están reconocidos el derecho del autor, en el caso de música, sea letra bueno, y la música, composición, desde el momento de la creación de la obra. O sea que el registro de la obra, lo que decimos los abogados es que no es constitutivo del derecho que tiene el autor sobre la misma. ¿Qué es lo que ocurre? Que en definitiva muchas veces se puede hacer el registro en la Biblioteca Nacional de una obra, a los efectos tiene más bien fines probatorios, ¿no? ¿Desde cuándo yo soy el titular para no entablar esa batalla después que se puede instar en el día a día o en tribunales de, bueno, quién realmente fue el creador de letra y música? Pero también entiendo que quizás estabas apuntando, corregime si me equivoco, al registro de la obra en Agadu. Porque Sí, sí, justamente tenemos a Eduardo acá y Agadu obviamente oficia como agente recaudador de las obras que obviamente los autores
registran allí y a los efectos de tutelar los derechos, sobre todo porque la recaudación, cuando hay usos de las obras, de los autores, obviamente no sería una tarea tan sencilla para cada autor a nivel individual. Entonces, creo que, no sé si apuntabas al registro de la obra por el lado de Agadu o como protección, pero si fuera en el caso de protección, cabe aclarar que el derecho nace con la creación de la obra en forma independiente de que se haga el registro, ¿no? Sí, sí, exacto. Apuntaba a Gadu y a Sudey, por ejemplo, tenemos 3 discos editados y no hace mucho registramos los discos en Sudey. O sea, porque no lo habíamos hecho nunca y eh, ese tipo de cosas que no son como tan comunes como parecen para un artista que no está asesorado como por un equipo, por un sello, que como todos sabemos, los creadores y los músicos y los artistas son emprendedores antes de que existiera la palabra, como son en muchos otros oficios donde vos tenés que hacer un poco de todo y después, bueno, vas creciendo y vas pudiendo delegar y teniendo como gente que se haga cargo de otras cosas, pero sí, me refería a eso Bien. porque entiendo que después es un problema si vas a registrar y planillar un show o algo esa canción no está registrada, pero como bien decís vos, claro, estás protegido a nivel que no te la puedan robar porque terminás la obra y ya sos dueño de la obra. Exactamente. Y con respecto a la segunda parte que mencionabas, en tu calidad de productor, obviamente que no hay nada estipulado o fijo a nivel legal de, bueno, cómo se entabla un contrato entre lo que son los autores y el productor que va a llevar, digamos, adelante a través de una inversión, ¿no? Que las obras de ese autor lleguen a ser difundidas o lleguen al público, sean fijadas por cualquier medio y demás. Entonces, esas pautas son mucho de negociación, muchos hemos tenido acceso a ver contratos de productoras o de sellos discográficos con artistas emergentes, que obviamente las condiciones que se pautan al inicio, cuando a veces el autor no es tan conocido, son unas que después en la realidad, cuando el artista empieza a incrementar, digamos, su valor o de sus obras en el mercado y tienen, digamos, una monetización diferente, claro, a veces el autor dice, bueno, hoy en día ya no me siento identificado con este contrato, que eso ocurre varias veces. Entonces, bueno, ahí se empieza a gestar de, bueno, ¿cómo me libero de este contrato? La idea sería de poder establecer algún día o en algún contrato pautas que puedan ir acompasando esa evolución. Lo que pasa es que, bueno, cada parte, como siempre, cuida sus propios intereses. Y obviamente para el productor es una actividad de riesgo también el invertir en un artista o en obras que después no sabemos a futuro qué es lo que va a pasar. Los casos que nos llegan son los casos que se despegan, por decirlo de alguna manera, entonces después, claro, empiezan esas cuestiones de, bueno, ¿hasta cuándo estoy atado a estas obligaciones que asumí en su momento? Porque inicialmente al autor le servía, ¿no? Pero eso obviamente, como bien decís tú, es a nivel contractual y bueno, habría que ver, proyectar dentro de lo que sería la carrera del artista a futuro, que hoy en día, como hemos visto en muchísimos casos, está como laudado en alguna perspectiva de que, bueno, lo que se pautó al principio, después continúa hasta el fin del contrato, como forma también de rédito del productor que apostó, digamos, ¿no? A ese artista que, pues, como dije hace un ratito, puede salir todo bien, como puede salir todo mal. Pero bueno, como puede salir todo mal con esas obras. La idea no es desmotivar a los autores. Hay obras que son un boom, por decirlo de alguna manera, y hay veces que los propios autores van cambiando a medida a lo largo de su carrera, su impronta, su creatividad, su tipo de obra, la originalidad. Entonces eso también, que el artista vaya mutando, le va a ir abriendo diferentes puertas. Álvaro, justamente vos te adentraste un poquitito a otro de los temas que yo te quería preguntar, que justamente también en esa doble calidad de autor y productor, ¿cómo es en la vida real, digamos, ¿no? En un mercado de la industria de la música, esa vinculación entre autor y otros autores cuando hacen colaboraciones, y entre el autor y el productor intercambiándose bueno, en un mercado para poder que esas obras salgan a la luz y tengan su crecimiento, ¿no? Porque entiendo que se da muchísimo lo de colaboración entre los artistas, ¿cómo se maneja eso en la práctica en el caso de ustedes?
Bien, sí, en nuestro caso fue todo, las colaboraciones que tenemos fueron como orgánicas, ¿no? O sea, nos gustó la música o sea, había como una sinergia entre la música que, que tenía el artista. Tenemos, no sé, de repente una colaboración con Natalia Doco, que es argentina, viviendo en París, creo que está ahora, con los chicos de La Ribera, que tocamos acá en Montevideo con ellos. Y después, naturalmente, fue, che, y si hacemos algo, justo nosotros estábamos grabando el disco en Buenos Aires y ellos estaban en la vuelta y terminamos de hacer un tema con él. Tenemos una coproducción con nuestro productor también, Rodrigo Vicente. Es como, no sé si hay como una metodología, porque evidentemente vos tu nivel de audiencia tiene que ser como similar al nivel de audiencia que tiene como con la persona que vas a colaborar, porque no solo hay una afinidad musical, sino que también te encontrás muchas veces con que el artista no puede o para él no es tentador colaborar. Entonces ahí empieza a prevalecer a veces más lo comercial que lo artístico, ¿no? Pero en términos de cómo se pactó así como legalmente, fue bueno como se pudo, como pintó. Cuando es colaboración, en general lo que pasa a veces es que en Spotify lo pones como artista secundario o artista primario y las regalías de Spotify son las que se distribuyen. A menos que haya compuesto algo. Por ejemplo, en el caso, hay un tema que hicimos con nuestro productor, que lo hicimos en tercios, mi hermano, yo y Rodrigo Vicente, y bueno, eso se registró en Agado en tercios, todo, más allá de que uno hizo un poco más la letra, otro puso más, no sé, la melodía. Entonces, creo que ahí que empieza a ser un poco más difuso y cuando es un artista en el extranjero y ves si tenés que registrar también tu tema en Sadaic o en otros lugares, o ahí, eh, bueno, es una buena pregunta que tengo para usted. Ese Bueno, tipo- ahí, Eduardo, ¿querés contestar la voz? Que sos el especialista en estas áreas. Mira, no sé si cortarlo porque me interesa mucho lo que estaba diciendo Álvaro y aprovecho Eh, en esta pequeña intervención, antes de empezar a decir algún comentario, agradecerle a la Fundación Da Vinci, a Sergio, y obviamente me gustó mucho lo que estaba señalando Álvaro por ese rol de los autores, artistas, ese rol de cuasi productor, el relacionamiento y acercamiento con toda la cadena de distribución de valores, y por supuesto tú en los comentarios que hablas de toda la parte contractual. Yo iba a hablar cuando me toque decir alguna cosita, pero no para explayarme demasiado. En esto quiero separar lo que es el registro de la documentación, de lo que estamos planteando con los famosos nodos de documentación de obras, justamente señalaba Álvaro recién, tengo que ir a registrar de repente a Sadaic, decía, ¿no? Que es una mega sociedad de Argentina. Pero de alguna manera, cuando ahora les aclaro de que la idea central de esto es que alguien registre la obra y que sirva automáticamente, un gran nodo de América Latina, por decir un ejemplo cualquiera, para que sea usado en todo el mundo. Y después, ¿dónde viene el tema? En que si yo soy capaz de documentar bien la obra como la documentamos, pero en muchos lugares no se documenta bien, yo la identifico por los sistemas de identificación que puedo validar, ejemplo BIMAT, lo debe conocer perfectamente Álvaro y la gente que está en la música, sistemas de identificación de obras, por decirlo, para que luego moneticemos y paguemos debidamente. Ahora, yo cuando comente voy a traer lo de Álvaro, así lo dejo finalizar, para volcar un poco lo que es de todo este negocio de creación de la obra, los derechos conexos de explotación de la misma para la actuación artística, el productor fonográfico, los agregadores, dónde es que van cayendo para mí las monedas y dónde hay que tener mucho cuidado para no dejarlas caer y levantarlas correctamente. bien, ¿Le parece? va a ser un muy buen punto. Gracias por la intervención, A ti, Eduardo. a ti. Por Gracias. favor. Álvaro, ¿querías adicionar algo más de este tema o querías, en función de lo que Eduardo comentó, más allá que lo va a exponer ahora en unos minutos, si querías hacer algún comentario? No, ¿Alguna no, experiencia? Viste que a veces se contar una experiencia, me pasó tal vez de tal cosa. Eso está bueno también. no, agradecerles me parece que esta iniciativa, tan buenísimos estos espacios para como hablar y democratizar un poco la información para aquellos que están como interesados como en este tipo de cosas.
Ya te digo, son temas que no se hablan a veces, o sea, si van a entrevistar a un músico, difícilmente se pongan a hablar de esto o cómo fue que logró conseguir un contrato con un sello. Entonces, de artistas a artistas, me parece que está bueno que haya como foros para este tipo de cosas. Eh, Porque, bueno, un artista en sus redes sociales va, así como no pone mucho de su vida personal, porque pones solo lo artístico, a veces, o por lo menos en mi interés, es como a veces también ver qué hay atrás, cuáles son los desafíos que hay para una persona una vez que ya llegó y que ya pudo, conoce algo, pero bueno, hacer como estos temas un poco más, humanizarlos un poco más. Por ejemplo, un ejemplo, el otro día había Robbie Williams que usó su Instagram para hablar de cómo era lidiar con los fans que estaban constantemente queriendo sacarse fotos con él y que entiendan que no puedes estar 24/7 arriba, que justo porque lo habían, no sé, criticado porque se querían sacar una foto y él estaba medio como triste y bueno, había fallecido de su suegra. Entonces, me pareció re noble y re honesto que haya como, es un ejemplo, ¿no? No tiene que ver este caso con propiedad intelectual, pero que lleguen esos mensajes también humanos y de cosas que hay que lidiar todo el tiempo. Y bueno, y a veces dejar la parte como artística y más teatral y del personaje para los foros que son para eso. Así que nada, agradecido por esta instancia y festejo todo este tipo de espacios. Gracias, Álvaro. Bueno, te digo que ahí, en el caso que pusiste, tiene vinculación con la propiedad intelectual por el tema de derecho de imagen, pero obviamente que el núcleo central del caso que vos exponías es, bueno, el artista obviamente se expone públicamente, ¿no? Y obviamente es una figura que también lo que haga, lo que empieza a hacer a nivel personal o a nivel público, profesional, va a impactar o puede impactar en su carrera. Entonces, como hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? No es un dato no menor para también traerlo a la mesa en el día de hoy, donde si bien estamos hablando o apuntando un poco más la conversación al tema de los derechos y cómo se da en la práctica a nivel de los contratos y demás, también no hay que, como decías vos, la palabra humanizar, ¿no? Tiene diferentes aristas, la música, los artistas, que son personas y que obviamente tienen una vida y que también obviamente hay que tener consideración de eso. Así que muchísimas gracias, Álvaro. Ahora voy a ir con Eduardo, pero no quita que así como hizo Eduardo, vos también puedas intervenir preguntándole o acotando algo que de repente te acuerdes que pudo haber sucedido en función de lo que él nos va a comentar ahora. Nosotros con Eduardo estuvimos conversando un poco sobre el enfoque de su participación, porque es una persona que obviamente está hace muchos años en estos temas, representa a una entidad que obviamente es de gran importancia en nuestro país para todos los músicos y artistas, pero buscábamos una temática que fuera interesante e innovadora para hablar hoy, y sabemos que el consumo y la creación de música experimentaron una transformación impulsada por la presencia de digitalización, internet, inteligencia artificial, y bueno, frente a esta realidad se proponen grandes retos. Así que bueno, Eduardo, la pregunta para ti hoy es la inteligencia artificial y su incidencia en temas de las obras musicales, los autores y las industrias culturales. Ahí te puedes explayar como no sé cuánto. No terminamos más. Gracias, Paola. No, por favor. Bueno, nuevamente agradecido. Y Álvaro me dejó servida de alguna manera en su reflexión una pregunta por la cual iba a empezar a decir qué era Gadu sintéticamente, si bien todos la conocen, o qué es lo que administra Gadu. De Gadu se conoce ese factor cultural, de las obras, de todo, pero la gestión profesional es algo que a veces en el mundo que estamos cada vez es más competitivo y cada vez es más intenso, entonces iba a relacionar. Y Álvaro, indirectamente y directamente cuando hablabas tú también del registro, la identificación y más ahora con los fenómenos de la digitalización. Llegó a decirse la digitalización que se acababa la gestión colectiva, con la inteligencia artificial vuelven a aparecer razonamientos como me acuerdo en Sevilla hace muchos años, estaba Mihaly Fiction, un fenómeno del derecho de autor, hablando de lo que iba a ser el futuro, y la realidad es que hasta ahora el colectivo autoral y la forma de explotación de las obras lleva a que es masivo, y ese masivo
tiene atrás el concepto de ese de licencia genérica, y después tiene el fenómeno de identificación y pagos, y habrá recitales por un lado, como sabemos, pero por otro lado el uso es absolutamente masivo. Entonces, a la pregunta tuya le hago una pequeñísima introducción, que es que Agado administra como entidad de gestión colectiva profesional, fuera de todos los aspectos sociales, culturales, que conlleva tener una masa de autores muy, muy elevada, a todo el servicio de autores que están en actividad, que siguen naturalmente creando y sus obras se siguen difundiendo, ya sea como cantautores, ya sea participando para los artistas, ya trabajando para distintos géneros. Y el tema es que tenemos las obras musicales, las obras teatrales, todo el aspecto de coreografía, danza, las artes visuales, pintura, escultura, actualmente todo el fenómeno audiovisual, directores y guionistas, y en todo ese mundo son distintas modalidades de explotación: televisión, radio, cable, fiestas, bailes, plataformas de streaming. Tenemos todo el tema, por ejemplo, de los licenciamientos globales, participamos de redes de negociación como Latinautor, de ventanillas de negociación, para discutir con Spotify, para discutir con YouTube, para tener un papel mucho más grande, un papel de representación latina. México, Brasil por un lado, y después Argentina y todo nuestro resto de América Latina, juntos negociando condiciones de licencias que no podrían ser fácilmente negociadas desde países chicos o con poca presencia. Entonces hemos aprendido a generar esos lobbies de discusión, y todo eso lleva a que haya una gran profesionalización. Entonces, uno de los aspectos que más discutimos al día de hoy es, evidentemente, la obra se protege, como bien decías tú, Paola, desde el momento de que nace, se crea, pero es preciso, ya lo saben los autores, que hay que no solo registrar para tener la presunción de autoría, sino para que los códigos, los sistemas de documentación puedan quedar debidamente registrados y sean debidamente accedidos por las demás sociedades en el mundo. Cuando hablo de esto estoy hablando desde una sociedad del Reino Unido, la PRS, o hablo de la sociedad norteamericana, o hablo de la China, o hablo de todos los que nos podamos ver. Todo eso ha llevado a que tengamos que trabajar, y actualmente lo estamos haciendo, en un nuevo nodo de documentación para que las obras entren directamente a un solo lugar, y ese lugar, en definitiva, sea el que marque la cédula de identidad de la obra en todo el mundo. Y a su vez, cuando vamos a identificar todos los usos que se dan en Spotify y en YouTube, las plataformas son de diferente tipo, pero Netflix, etcétera, tengamos fácilmente la forma de identificar para que haya un máximo de identificación para que el dinero vaya directamente a los autores. Y como ustedes saben, el dinero va en relación a la explotación de las obras. Cuanto más se explota una obra y más genera actividad, más derechos le van a corresponder en la distribución como tal. En consecuencia, en eso está embarcado al día de hoy, estamos trabajando, hemos mejorado muchísimo en el ámbito de la música esta presencia. Es evidente que no es lo mismo el mundo audiovisual de directores y guionistas, que todavía están reivindicando derechos de remuneración por la explotación en cines, en los medios o en las plataformas, discutiendo un derecho de remuneración como los manejamos los autores, y estamos trabajando con ellos, y de hecho ahora conseguimos la ley 19.858, conjuntamente con directores y guionistas, también la 20.212. Todos los partidos políticos han estado de la mano de proteger remuneraciones para los creadores, y estamos avanzando, estamos llegando a acuerdos interesantes. Y entonces, en ese camino de profesionalización, por un lado está esa gestión colectiva. Pero ese es el mundo de los autores. También tenemos de que Agado es una ventanilla única de recaudación en lo nacional, como le pasa al ECAT, al Escritorio Central de Recaudación de Brasil. Cobramos también para los artistas e intérpretes, y cobramos para los productores fonográficos. ¿Qué quiere decir? Que en Agado, en base a la ley de derecho de autor, los derechos que corresponden, los derechos de simple remuneración, no los derechos exclusivos, ¿correcto? Que ahora les explico una diferencia, porque habrán visto también problemas que se han sucedido con motivos de temas legales o reivindicaciones. El punto es que todos los derechos de remuneración que se generan por la comunicación pública, en discotecas, en radio, televisión, nosotros recaudamos en distintas actividades y le repartimos
el concepto de derechos conexos a los artistas y a los productores fonográficos. Es una ventanilla de recaudación y se les da el dinero para que lo distribuyan los productores y los artistas. Ahora, esa ventanilla es por estos derechos de remuneración. El derecho exclusivo de un productor fonográfico a autorizar o prohibir que su fonograma sea explotado en una plataforma de streaming, sea llevado a Spotify, o el derecho de cómo el artista ha contratado directamente con el productor las condiciones para cobrar un porcentaje de esa explotación, no son temas que tienen que ver con la ventanilla nuestra. La nuestra es cobrar los dineros de simple remuneración que se generan en las distintas explotaciones, como yo decía, básicamente radio, televisión, discotecas, lo que llamamos la no básica, los centros comerciales, la música que se pasa a partir del fonograma, ¿correcto? Básicamente, ese es también, tenemos otro mundo, el mundo de el licenciamiento, la recaudación, los derechos que administramos y también lo vinculado a los derechos conexos de los artistas y los productores fonográficos. Entonces, en esa realidad que manejamos como tal, ese mundo de realidades que tenemos también ha tenido, como ahora lo señalaba Paoli, para no irme del tema, ha venido, como siempre nos ha pasado. Yo me acuerdo que yo entré a Gado hace unos cuantos años, mis cabellos muestran el pasaje del tiempo y lo que hay que estudiar, esto es entre comillas, entre bromas, pero es la realidad, y yo me acuerdo que todo el tema, a mí la televisión me llega ya naturalmente siendo joven, no estoy acá, pero sí lo veo, el tema de la televisión cable fue uno de los fenómenos que más invadió la preocupación de esa nueva recaudación. Viene la televisión cable, y la televisión va a cambiar, se va a transformar. Bueno, después yo trabajé mucho en software también, trabajé mucho en los temas con Business Software Alliance, con la BSA, con temas de piratería, con Microsoft, y me llegó mucho también el tema de la consagración legal en el 2003 del software como una obra protegida, como quedó laudado en los tratados de la OMPI del año 1996, que son ley. Entonces, aparecía una nueva obra, una nueva vedette en el escenario, como las bases de datos, aparecía el software. Entonces, ¿el software qué iba a venir a hacer? ¿Qué iba a venir a llevarse o cómo se metía esa posibilidad dentro del ámbito de la música? ¿Cuáles eran los espacios? ¿Cómo compartían? ¿Cómo competían? ¿Qué era lo que se podía generar? La realidad es que entre la televisión cable, los fenómenos de las nuevas obras que aparecieron y la digitalización trajeron movilidades. Y se pasó, como yo decía, de una gran preocupación a decir, ya la gestión colectiva no tiene una incidencia trascendente, porque cada obra va a manejar una identificación, se va a saber directamente cuándo se utiliza en tal lado y en tal forma, y en definitiva quién le paga. Pero los usuarios no son fáciles sujetos de pago, menos aún de declarar lo que se utiliza. Tenemos que estar atrás de los controles, tenemos que estar licenciando millones de obras y tenemos que estar auditando. Y es parte del sistema que así sea. Y si pasa en Estados Unidos, y si pasa en Europa, y si pasa en Japón, y si pasa en Corea, y si pasa en China, es obvio que también pasa en América Latina y lo que tenemos que hacer es ser eficaces. Y en definitiva, eso es lo que ha venido sucediendo. Seguimos con un sistema de licenciamiento en el cual procuramos tener los mejores ingresos para los autores y la mejor forma de distribuir los derechos para los mismos. ¿Qué sucede con los últimos tiempos? Y yo por acá tenía, el otro día comentaba, en una presentación que también habíamos estado por allí con Paola, que la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, que es la que nuclea todas las sociedades de autores en el mundo, de todos los géneros, evidentemente la música es la que lleva muchísima más cantidad de tiempo nucleada y preocupada, es la que arranca todo esto, empieza a ver que los corredores tienen unos estudios muy interesantes hechos por importantes técnicos europeos, pero las sociedades alemanas de derecho de autor como la GEMA o la francesa SACEM. Cuando les digo ellos de hecho, les soy sincero, siento como una picazón en la piel porque he estado y los conozco, y cuando uno habla con ellos siente que tienen un arraigo y una tradición y un saber que en definitiva imponen la cancha. Alemania ha conseguido derechos de remuneración por copia privada sin leyes, por sentencias judiciales. Ha reconocido que le paguen una cantidad de conceptos a los autores por sentencia, diciendo que son la razón de ser de la creatividad, que no pueden estar al margen de cobros. Entonces, viendo legislaciones como esas, uno
se contagia y se entusiasma. Pero, a su vez, son los que de alguna manera dicen, cuidado, que de aquí al año 2028, esta placa, si quieren, yo se las hago llegar vía Paola, Sergio. Buenísimo. El 24% dice, mira, corren riesgo de perder de aquí al 2028 un 24% en el sector musical de ingresos y un 21% en el audiovisual. El mercado de los contenidos musicales y audiovisuales producidos por la inteligencia artificial generativa pasará de un valor actual de 3.000 millones de euros a 64.000 millones de euros en el 2028. Se prevé que los ingresos de los servicios de la inteligencia artificial generativa para los contenidos musicales y audiovisuales asciendan a 9.000 millones de euros en el 2028, superando los 300.000 actuales. Toda esta situación lo que impacta e importa es, sobre todo ahí Álvaro está muy allegado a todo el tema de la creatividad y la productividad. La inteligencia artificial es una herramienta válida en la medida que nos puede llevar a ayudar a mejorar, digamos, el concepto de creación, de originalidad, apuntando a un mejor resultado o contenido creativo. El problema es si la inteligencia artificial sustituye, incorporando todo lo que es las obras preexistentes a ese gran concepto de almacenamiento, entrenamiento, transformación y puesta a disposición, si en definitiva lo que hace es enviciar y, ¿cómo decir?, empantanar el concepto de creatividad, afectando trabajo, cultura, con todos los aspectos económicos que le brinda. Esa situación es la que tiene más preocupada a los autores. Sabemos que por un lado estamos negociando en este momento, y es lo que quiero ir para no extenderme y estar en los contratiempos. Sabemos que en definitiva esto pasa por una negociación que tiene que tener en cuenta 3 o 4 factores. La ley de Brasil, el proyecto de Brasil, en esta nueva legislatura, en el 2024, aprobó en el Senado un senador muy pro autor, al igual que ahora Chile también mejoró la propuesta legislativa, siguiendo la línea europea, está queriendo, y ahora puede ser que en diputados se apruebe, que la inteligencia artificial, si bien debe respetar los derechos de autor, las normas deben contener disposiciones que le recuerden de alguna manera a esa plataforma, a ese emprendimiento de desarrollo de inteligencia artificial que los autores deben autorizar, al menos deben tener la chance de prohibir utilizaciones de obras que no han querido dar, que deben negociarse precios, ya sea directamente o por intermedio de las entidades de gestión colectiva, que tiene que haber transparencia, que se tiene que saber exactamente qué es lo que están manejando, cargando y entrenando, para poder determinar cuáles son las obras que a su vez debemos retribuir y ver qué es lo que se produce con esos resultados para poder de alguna manera compensar. Si de alguna manera uno va a los derechos de autor, a los derechos de autor, a la base de los derechos de autor morales y patrimoniales, nosotros encontramos los derechos naturalmente al nombre, el derecho de integridad de la obra, etcétera, como derechos morales, y encontramos el derecho de reproducción, es decir, reproducción física o el almacenamiento digital, el concepto de la puesta a distribución de la obra, la transformación, como puede ser desde una traducción directamente o a la adaptación de un libro, una novela, o en un texto, un diálogo o lo que fuera, y la comunicación pública, que esto es que la obra pueda ser accesible a un público, ya sea en forma directa o en la medida que lo pueda hacer interactiva, desde el momento y lugar que cada uno de los usuarios elija para hacerlo. Todos esos derechos en inteligencia artificial están todos sobre la mesa, todos. Yo he tenido el privilegio de estar con autores en la fundación o en el fideicomiso, en el caso, por ejemplo, de Galeano o de Benedetti. Ustedes no saben cómo un autor, y ustedes son autores, Álvaro es autor, cómo cada uno valora el concepto de integridad de su obra, de que por más que alguien quiera usar su obra, también valora de qué manera acepta o no la transformación de la misma. Si está de acuerdo en que le cambien el giro, si quiera tener un giro con conceptos que de repente no son de su concepto, de su filosofía, de su posición o de su gusto, se entiende en definitiva que la voluntad del autor es clave en derechos morales. De igual manera en materia económica. Podrá decir, sí, yo acepto.
traducímelo al chino, haceme de esto otro tipo de cosas. No me preocupa demasiado, voy a cobrar $1.000.000. Eso es tu problema. Pero el que tiene que tener la facultad de no perder la posibilidad de autorizar o prohibir es el autor en el eje. Entonces, en los fenómenos de la inteligencia artificial aparece como que el dinamismo empresarial, y se entiende, todo lo que puede aportar de bueno y novedoso la inteligencia artificial para una cantidad de disciplinas, en materia de derecho de autor, lo que naturalmente queremos y queremos proteger es, un segundo, si se parte de la base que vale todo, y hay que estar corriendo para saber dónde está mi obra y qué es lo que puedo llegar a cobrar, se está violando todo el sistema del Estatuto del Derecho de Autor. En consecuencia, hoy por hoy, frente a los números económicos que son brutales, de una incidencia enorme, si lo está diciendo Europa, lo dice muy preocupada. Japón no tiene una mirada tan preocupada en el tema de creatividad y lo está apuntando más en un concepto empresarial. Estados Unidos lo está observando ahí también con cierta cuota de preocupación. Entonces, a lo que estamos viendo, o lo que estamos analizando es, todos los sistemas deben respetar el tema del derecho de autor, y lo que estamos viendo desde nuestro ángulo es las normas que puedan llegar a consagrarse. La ley 20.212 le estableció a GESIC, que hicieron los informes en Uruguay, vinculados a todo el tema del posible desarrollo legislativo. Entre los puntos que están puestos está también propiedad intelectual. Lo que buscamos es que lo que ya está establecido no desaparezca en un fenómeno de inteligencia artificial, sino que de alguna manera esté avalado de que se sigan respetando, se siga valorando la creatividad, el trabajo humano, la sensibilidad, la cultura, el concepto de el buen vivir creativo y no de la máquina. El otro día decía Mauricio Ubal en la presentación el porqué del apuro gigantesco a que las cosas deban salir rápidamente. Hago esto, hago el pronto, ¿no? Sale esto, ya terminó. Cuando es muy lindo crear, cuando es muy lindo analizar, desarrollar, ese mundo de velocidades también nos lleva a que estamos quitando oportunidades, creatividad, y la gente joven necesita tener los estímulos que han tenido todos los creadores también. Entonces, un poco estamos viviendo ese mundo, perdón si me extendí un poquito ahí, Está bien. estaba filosofando un poquito, pero la verdad con la preocupación de que todo el circuito en este momento se centra en que las leyes no dejen de respetar los derechos de autor y la transparencia sea lo normal. Perdón. No, está muy bien, Eduardo, y agradecidos por la completa exposición que has hecho desde presentación de Agadu, de las actividades y los desafíos que tiene a su cargo como profesión y profesionalismo que desarrolla con los efectos recaudadores de las obras de los artistas, de las reproducciones que éstas tienen, por lo tanto, la monetización. Con respecto a lo que decía, yo simplemente me fui quedando creo que con 3 ideas. La inteligencia artificial, obviamente, que impone desafíos de gran importancia, y yo siempre me lo planteo, la inteligencia artificial versus el requisito que tienen que cumplir las obras para considerarse tales como pasibles de una protección de su titular de los derechos de autor, que es la originalidad. ¿No? Entonces, ¿dónde estaría la originalidad ahí? Y segundo, nuestra legislación es de las más proteccionistas para los derechos del autor. De hecho, las excepciones están sumamente limitadas, con lo cual cualquier norma que regule, porque obviamente cada vez que se va compasando en la vida misma de una sociedad nuevas instancias, se tiende a regular, ¿no? Bueno, que esa regulación, como decías tú, contemple o siga esa misma línea de protección de los derechos de autor como la tiene hoy. Me parece que es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de tecnologías que obviamente generan muchas dudas. Y esos son 2 puntos que quería mencionar. Y algo que comentaste hoy más atrás, que decías, bueno, una cosa es Agadu, que recauda los derechos de los autores, bueno, derechos conexos y demás, pero otra cosa son los titulares de los fonogramas. Y esto es algo que no siempre se sabe y que varios abogados han incurrido en errores al respecto. El titular del fonograma, que es la obra fijada, muchas veces grabada en un máster, hoy en día más con la digitalización en otros sistemas de contenidos. Nos ha pasado con algún caso
de que, sin mencionar el detalle, porque firmamos confidencialidad en su momento, pero que para una marca en Uruguay se utilizó para una pauta publicitaria una obra de un artista argentino, pero que estaba, no hicieron una ejecución de la obra con un artista nuevo, una nueva interpretación, ¿no? Entonces utilizaron el fonograma, lo que estaba fijado. Cuestión del caso que cuando se procedió a la intimación, el abogado nos dijo, bueno, pero nosotros pagamos a Gadu. Claro, pero ahí pagaste los derechos del autor por la creación de la obra. Los derechos que era el titular del fonograma, tú no los negociaste, no otorgaste, no pediste una licencia. Bueno, y ahí se hizo una transacción, ¿no? Obviamente extrajudicial. Pero este es un dato que muchas veces se incurre en error, porque, bueno, son temas complejos también, ¿no? Se abre un abanico muy grande de derechos y, bueno, no sabemos bien o muchas veces se genera la duda de a dónde acudir para estar cumpliendo con todo legalmente. Pero bueno, el desconocimiento no sirve de excusa y estas instancias sirven para aclarar. No sé, Álvaro, si vos querías comentar algo de lo de Eduardo. No, bueno, muy interesante. Tocó varios puntos que están, me interesa mucho lo filosófico, eso es como para tomarse un vino y estar horas hablando, porque es como... Lo haremos. Sí, con gusto. Porque, claro, es un tema como muy, que tiene muchas aristas, ¿no? O sea, el tema de la inteligencia artificial es como, o sea, como que no podemos estar, me parece como en contra, porque ha pasado así no sé, cuando apareció la impresora o cuando, o sea, o todas las tecnologías, o el sintetizador en sí, ¿viste? Bueno, los grandes estudios dejaron de tener su protagonismo cuando se puede grabar hoy en día un disco en su casa, entonces eso democratiza y yo creo que es indispensable, sí, que hayan como, porque todo esto para mí, digamos, mi opinión es que trae como cosas buenas y malas, como todos los avances, como la tecnología, las redes sociales, viste que a veces le echamos la culpa, y tal, bueno, también es el uso y las regulaciones que hayan como atrás de eso, que siempre va, el interés no es principalmente el interés de las compañías que están detrás de eso, porque ellos tienen otros intereses. Entonces, sí, me imagino que es un desafío estar como a la vanguardia y todo el tiempo estar tratando de interpretar eso y estar como tratando de ser justos y es como que requiere estar a la ofensiva constantemente y eso me parece que es algo que hay que aceptarlo y estar peleando con las mismas herramientas, es decir, con tecnología también. Eso que vos mencionabas de las radios que yo, por ejemplo, no lo tengo muy claro, si es que las radios tienen que a voluntad presentar las planillas de todo lo que pasaron, o unas fiestas. Quizás ahora, bueno, como que están sistemas de reconocimientos de audio que están, como así como está Shazam, que esté 24/7 escuchando todas las estaciones del mundo. Igual sé que hay un software, y vos lo mencionaste ahí, pero más allá de ese caso puntual, es como que hay que batallar con tecnología, porque después está lo moral, que es como lo que vos decías de Paola, de ahí de que cómo entrenan. Por ejemplo, hay una empresa muy conocida ahora que salió, que creo que levantó una ronda de 400 millones de dólares, y es un poco cómo funcionan los americanos, que es en algunas instancias darse contra todo y decir, bueno, prefiero pagar los costos. Están en juicio con 4 o 5 de los sellos más grandes del mundo, y se está discutiendo, como ahí en el Senado, qué es lo que, porque todavía ni siquiera fueron transparentes como Eduardo pediste ahí transparencia, que me parece que también está bueno que vaya alguien y diga, bueno, mostrame con qué entrenaste los modelos de inteligencia artificial. Porque, y después está, ya plano más filosófico, que ayer un amigo me decía, bueno, pero es lo mismo, justo ayer hablamos, me decía, pero es lo mismo que vos escuches Fito Páez, Charlie, y después vayas y te pongas a componer, vos estás componiendo algo con una influencia de artistas de afuera, bueno, pero no es lo mismo, porque yo de repente pagué por consumir esa música. Así que bueno, es como que tiene tantos puntos que es muy difícil como atacarlo así con una sola metodología. Pero viste, Álvaro, perdón, Paola, pero viste, Álvaro, que en los juicios estos de Zuno, o los juicios de la Gema, que si quiero se los paso, son interesantes, lo que tienen las plataformas es que han cargado todas las letras y las músicas, se han llevado todo. Entonces vos decís, bueno, no, lo que están haciendo es permitir que vos a partir de eso hagas adaptaciones, transformaciones. Cuando vos te inspirás y he vivido rodeado
de los autores que se inspiran en literatura o en música, es otra cosa. Yo me estoy inspirando y yo lo que estoy tratando de tener es, voy a ir al candombe, voy a poner esto, pero lo que no estoy haciendo es deformando y de alguna manera adaptando algo que claramente te suena a lo otro. Pero un poco, no voy a ponerme yo a hablar de obras, que tú sos el que sabes, pero más que nada, lo que a nosotros nos produce un golpe muy fuerte es que haya pasividades de los organismos internacionales o los gobiernos de la mano de que un desarrollo empresarial, si es serio y potable, perfectamente convive en un ambiente de respeto de los derechos, nada más que eso. Exacto, sí, sí. Bueno, muy bien. No sé si alguien pues ya estábamos un poco pasados de hora, que Sergio me dijo, los abogados suelen hablar mucho, pero Álvaro, vos no te quedás atrás tampoco, ¿eh? Así que los artistas también. No sé si alguien de los que está conectados tiene alguna consulta para transmitir a los expositores. Ahí pueden levantar la mano se los veo a todos. No, parece que no hay ninguna consulta, así que yo, simplemente para dar un cierre, algo que vos dijiste, Álvaro, que hablabas con tu amigo ayer, sin duda que no es lo mismo si vas a componer habiendo escuchado a Fito Páez, o que tu inspiración fuere Charly García, Soda Stereo o quien fuese, pero una cosa es la inspiración y otra cosa es el plagio. Así que Yo era de esos, ¿eh? Mi amigo era el que estaba pro lo otro. no, inspirarse está muy bien, porque en definitiva muchas cosas ya están creadas. Lo que sirve es crear a partir de lo que en definitiva convivimos en una cultura donde ya circula todo. Entonces la inspiración es sana, al igual que pasa en el derecho de la moda. Lo que sí no es sano, obviamente, es cometer infracciones. Pero a seguir inspirándose, alentar a los creativos. Lo que dicen los autores, Paola, que es no permitir lo parasitario. No permitirlo parasitario, totalmente. Eso sí, eso no. Así que bueno, yo nuevamente en nombre de Fundación Da Vinci, agradecida a ti, Álvaro, agradecida a ti, Eduardo. Me pareció que fue una actividad muy propicia y oportuna para en Uruguay, dentro del enfoque de Fundación Da Vinci, celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y sobre todo tocar estos temas que, como decía Álvaro, le generan dudas a muchos autores, a productores también, y tener obviamente la participación de Eduardo y tener esta sinergia entre sujetos que operan en esta temática de maneras o de aristas distintas, genera bastante interés y genera también el desarrollo de esos foros que mencionaba Álvaro de intercambio que potencian y que no desalientan, pese a los desafíos tecnológicos que hoy tenemos, a seguir creando. Así que bueno, sin más, me despido, esto queda grabado, los dejo a Álvaro y Eduardo si quieren decir unas palabras finales y damos por cerrada la actividad de hoy, nuevamente agradeciéndoles. Bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer, así que estoy a las órdenes. Igualmente, como dice Álvaro, el agradecimiento a la Fundación, a Sergio, a ti, querida Paola, y bueno, un placer estar con Álvaro y con los queridos participantes que están ahí atrás. Chao, chao. Bueno, que tengan buena jornada. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias.